historia del Hospital San Carlos se inicia hacia el año 1940, cuando Gustavo Restrepo Mejía, considerado en su momento el hombre más rico de Colombia, decide venir a Colombia básicamente a morir después de un exilio voluntario en París. Restrepo decide redactar un testamento en el que destina básicamente un tercio de su fortuna para la construcción de un hospital para atender enfermos de tuberculosis. Al ser este un hospital diseñado para tuberculosos, se tomó la decisión de situarlo en las afueras de la ciudad, en el extremo sur de la misma. Es un lugar que rápidamente se sembró con eucaliptos y con cipreses porque se tenía la idea de que esas especies vegetales tenían unas capacidades terapéuticas que mejoraban la calidad del aire, que era indispensable para la recuperación de los enfermos de tuberculosis. El protagonista de nuestro capítulo de hoy es el Hospital San Carlos. Bienvenidos a Cultura Capital. El Hospital San Carlos fue el primer y único sanatorio antituberculoso de carácter privado del país. En su momento contó con equipos de última tecnología que se mantuvieron en servicio durante 30 años. Al parecer, los pacientes del hospital disminuyeron debido a los nuevos medicamentos que curaban la tuberculosis. Graves problemas financieros lo llevaron a ser liquidado en la década del 90 pese a los intentos por reorientar su especialidad. En la actualidad, el Hospital San Carlos está bajo la administración de una asociación entre la Fundación San Carlos y la Universidad Nacional, quien tiene a su cargo la Clínica Universitaria Llera Restrepo contigua al hospital. Fue declarado Monumento Nacional en junio de 1995. En la selección de este lugar tuvo un papel protagónico el neumólogo Esmond Long, quien recomendó la selección de un lugar que tuviera un suave declive y que además estuviera por lo menos situado a 5 o 10 kilómetros del centro de la ciudad. Adicionalmente y para mayor seguridad se tomó la decisión de que el hospital estuviera rodeado por un gran cordón verde que evitara la propagación de la enfermedad. Una de las personas que acompañó a Restrepo en su lecho de muerte fue el arquitecto Gabriel Serrano, a quien posteriormente se le encomendó el diseño general del proyecto. Serrano rompió con este proyecto la tradicional forma de hacer edificios de hospitales a partir de pabellones. Este edificio, por el contrario, está concentrado en un solo bloque que tiene 8 pisos y que se caracteriza por varias razones de los otros hospitales que hasta ese momento se han construido en la ciudad. La iluminación y la ventilación resultan fundamentales a la hora de diseñar un hospital para tuberculosos. Esas dos variables las tuvo en cuenta muy claramente Serrano a la hora de diseñar este edificio. Son evidentes los ventanales que permiten el generoso ingreso de la luz en la medida en que se tenía la certeza científica de que los rayos ultravioletas aniquilaban completamente el bacilo que producía la tuberculosis. Adicionalmente saltan a la vista los grandes balcones corridos que están en toda la fachada que permitían también que los enfermos salieran a recibir el aire desde sus habitaciones. Y asimismo hay dos elementos característicos que son los solarios, que están en unos volúmenes redondos que rematan el edificio en cada uno de sus costados y era donde los enfermos se reunían básicamente también a recibir el aire y la luz, pero de una manera controlada. Los ladrillos tienen un color particularmente amarillo porque fueron cocinados a una alta temperatura para así lograr eliminar cualquier rezago de humedad que tuvieran en su interior. El año pasado se cumplieron 50 años de la inauguración de este hospital. Este año se cumplen 15 del infame asesinato del futbolista Andrés Escobar. El escritor bogotano Ricardo Silva utilizó este tema para su última novela. Autogol es una novela sobre un comentarista de fútbol que quiere matar a Andrés Escobar. Pasa en el Mundial del 94, se queda sin voz cuando ve el autogol y como ese autogol es la gota que rebosa la copa de su vida, digamos, está mal en su familia, tiene deudas, el trabajo está en peligro, todo puede fallar en ese momento, entonces estalla. Y de ahí arrancó toda una historia pues que tiene un trasfondo mayor. Hay todo un universo que yo no conozco y por eso tenía que salir a investigar y eso fue lo que hice. Desde comentaristas deportivos del perfil que yo estaba contando hasta los futbolistas que todos conocemos, meses y meses de entrevistas, de tal manera que hubo un momento en que mi primer teléfono en el celular era el del Tren Valencia, por ejemplo. Es una narración bien interesante a través de un personaje que finalmente uno no entiende en el fondo cuáles son las razones reales para él tomar la decisión que adopta
al momento de que se presenta ese fatídico momento del autogol. Uno termina pensando, bueno, pero ¿por qué me metí yo a hacer esto? Yo no soy comentarista de fútbol, ¿qué hago en este mundo como tan, en apariencia tan alejado del mío? Y la respuesta es que, por supuesto, yo todavía no puedo creer que alguien lo haya matado por eso. Es una historia bien contada y que finalmente nos pone en contexto de lo que era el ambiente del fútbol en 1994 y cómo después de ganarle a la Argentina y sentirnos campeones mundiales con el famoso 5-0, acabamos en una tragedia nacional. Aunque sabía cosas como todos sabemos, pues sí confirmé que es una trata de personas, por ejemplo, ese negocio, y que los apostadores están encima. Y entonces ver el partido siguiente uno está pensando, ¿quién sabe qué le dijeron al árbitro? Por un muy buen tiempo sí quedé disfrutando mucho menos la experiencia de ver un partido. Ya la recuperé porque somos así, es triste. No necesariamente tiene uno que gustarle el fútbol para situarse en la tragedia que narra. Muestra una realidad que es la presencia de todas esas situaciones que durante muchos años se han denunciado en Colombia, y la presencia de personas del narcotráfico, de personajes siniestros alrededor de un tema que es la pasión nacional, porque finalmente la selección nacional es la pasión. Lo que me parece que vale más la pena de saber cómo fue el crimen, quién estaba ahí, cómo lo animaron, es que no se olvide que eso pasó. Es innegable que si no hubiera hecho ese autogol, no lo hubieran matado. Finalmente negro, porque es una realidad muy dura la que presenta el libro. Se cumplen mañana 2 de julio 15 años del asesinato. Entonces corrimos un poco el lanzamiento para que coincidiera con la fecha.